Marqués, y en este vídeo os voy a hablar del funnel completo de Webinar Loop. Os voy a hablar de la oferta principal, la versión Elite, y os voy a hablar de todas las ventas adicionales o de los upsells, para que sepáis qué funcionalidades tiene cada versión y si os interesa alguna de las ventas adicionales o no. En primer lugar, os voy a hablar de la oferta principal. En la oferta principal, ya sabéis, como os he dicho en un vídeo anterior, Webinar Loop, su función es permitiros crear webinars, ya sea webinars en vivo, ya sea webinars programados, o la posibilidad de poder poner un vídeo ya pregrabado que parezca que sea un webinar en vivo. En la oferta principal lo que tenéis es que podéis tener 500 asistentes a vuestro webinar. Podéis tener webinars. Aquí lo que aparece es que son webinars ilimitados, pero no es así. Son 15 webinars los que podéis tener, ¿vale? Esto es pues una versión anterior. La versión actualizada ya para el lanzamiento son 15 webinars. Y podéis tener un presentador para estos webinars. En la versión Pro, como os explico aquí, se pueden crear hasta 100 webinars. Veis aquí pone que son 85 más que en la versión principal, en la versión Elite. Podéis crear hasta 100 webinars. Tenéis la integración para poder enviar SMS. Con la versión Elite, que es la versión de la oferta principal, podéis enviar emails. Pero con la versión Pro podéis enviar emails y además podéis enviar recordatorios por SMS. Es mucho más fácil que la persona recuerde asistir a vuestro webinar si recibe un mensaje en el teléfono móvil. A continuación también podéis vender los webinars, como tenéis la oportunidad de crear hasta 100 webinars, pues estos webinars también los podéis crear para otras personas y las podéis vender como un producto más, podéis vender ese webinar. Podéis tener ilimitados moderadores, que son los que van a estar contestando a los chats. Imaginaos que tenéis un asistente virtual o tenéis varios asistentes virtuales, van a poder estar contestando a las preguntas del chat, van a poder silenciar a algún asistente o bloquearlo a algún asistente pues que moleste, etcétera. Tenéis una página de ventas para poder vender estos webinars. Se quita la marca de Webinar Loop, ¿vale? En la sala de chat. Con la versión principal, con la versión Elite, aparece pues proporcionado por Webinar Loop. En la versión Pro, pues esto se elimina. Y podéis tener ilimitados asistentes. Con la versión anterior, con la versión Elite, solamente podéis tener 500, que 500 ya está bien, pero si queréis escalar y queréis tener más asistentes, que sepáis que con la versión Pro tenéis ilimitados asistentes y podéis tener varios presentadores para el webinar, para que haya así más interacción. Tenéis también 2 años de actualizaciones gratuitas. Los software evolucionan, siempre se necesita estar pendiente de si hay alguna mejora, alguna modificación, etcétera, etcétera. Entonces tenéis estos 2 años de actualizaciones gratuitas. Y también tenéis entrenamientos, ¿vale? De cómo tener asistentes mediante YouTube. El precio de este upsell, tenéis 2 opciones. Si queréis pagar mensualmente, pues son $47. Si queréis pagar de una sola vez, son 97. Yo os aconsejo que tengáis la versión de un solo pago, porque ya con pagar 2 meses ya habéis pagado de por vida, ¿vale?
No os he dicho la versión Elite, que es la versión principal. Tenéis dos opciones: si queréis pagar mensualmente son $24, si queréis pagar de una sola vez son $67. Desde luego esta es la opción más inteligente, porque aquí con que paguéis 3 meses ya habéis pagado la versión de un solo pago de por vida, ¿vale? Ahora os voy a hablar del upsell número 2. El upsell número 2 es la versión de agencia. Podéis vender Webinar Loop como un revendedor. Aquí os explican pues cómo podéis manejar vuestros clientes, ¿vale? Todos los clientes a los que vendáis Webinar Loop mediante vuestro código, etcétera, etcétera, vais a tener el 100% de la venta y vais a poder manejar vuestros clientes. El precio lo tenemos aquí. Tenemos Webinar Loop, cómo vender como revendedor de Webinar Loop agencia Elite. Lo tenéis a $97, tenéis 50 cuentas que podéis vender. Y si vendéis Webinar Loop, la versión Pro, que es muchísimo mejor, la tenéis a $127. Pero es que además podéis vender 250 cuentas de Webinar Pro, de Webinar Loop Pro. Desde luego no hay color. La gente siempre va a querer Webinar Loop Pro. Y además tenéis 200 cuentas más que podéis vender. Aquí solamente 50 y aquí tenéis 250 cuentas. A continuación, lo que tenéis es en el upsell número 3, tenéis Webinar Loop, tenéis plantillas, 10 plantillas de registro para vuestros webinars. Lo tenéis en varios nichos. Aquí veis, de mascotas, de joyería, de salud, etcétera, etcétera. El precio es muy asequible, lo tenéis a $27 un solo pago. Y la venta adicional número 4 o upsell número 4 es Webinar Loop, Add to List Pro y Add Leads to List Pro. Estos son dos software que, si no los conocéis, me parecen dos softwares que son muy interesantes porque os permiten tener suscriptores tanto de Facebook como de Google con un solo clic. Si una persona está interesada en registrarse, lo único que tiene que hacer es darle al botón de registro. No tiene que rellenar absolutamente nada, ni su nombre ni su email. Y con Leads to List se coge el email de Facebook, automáticamente se incorpora a vuestra lista con el email de Facebook, y con Ads to List se incorpora el email que la persona ha puesto cuando se ha suscrito a Google. Esta es una solución que me parece muy muy interesante. Os digo el precio. Tenéis este combo de dos softwares a $67. Estos dos softwares se han vendido por separado. Technic Force los ha vendido por separado y desde luego a un precio bastante mayor, porque tenéis la versión Pro. En el pasado se vendió la versión básica a un precio, la versión Pro a otro precio, y combinado esos dos precios eran muchísimo mayores que $67, cada uno por separado. O sea, tenéis aquí una solución muy 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 interesante que deberíais tener en cuenta. Mi recomendación sobre qué upsells son más interesantes y cuáles deberíais comprar desde mi punto de vista, y los que deberíais
obviar desde luego la versión Pro. Esta es la versión básica. Desde luego la versión Pro y la de un solo pago, por supuesto, porque esta no tiene mucho sentido. La versión Pro de un solo pago para mí es imprescindible. Yo creo que deberíais tenerla muy en cuenta. Aquí, si queréis vender Webinar Loop, me parece interesante, pero no creo que sea primordial. Si no vais a crear una agencia, pues no creo que sea necesario, ¿vale? Las plantillas, pues mira, tenéis aquí estas plantillas, pero podéis crear vuestras propias plantillas si tenéis la versión Pro, ¿vale? En la versión básica vienen plantillas, pero en la versión Pro podéis crear las vuestras. Así que bueno, pues esta, la de las plantillas, pues no me parece que sea una cosa imprescindible. Y desde luego para capturar suscriptores, tanto de Facebook como de Google, con un solo clic, que la persona no tiene que estar marcando su email, etcétera, etcétera, que se lo piensa más, pues me parece muy interesante. $67 es un precio muy muy interesante, porque ya os digo, estas dos soluciones han estado a la venta a mucho más precio, ¿vale? Entonces para mí el upsell número 1 y el upsell número 4 me parecen muy muy interesantes. Sin más, me despido, soy Nieves Marqués y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.